Hoy es otro domingo de prólogo abierto. Estoy muy feliz de estar aquí. Estoy emocionada, sobre todo porque por la invitada que vamos a tener, que a mí siempre, de verdad, me emociona mucho platicar y conectar con escritoras y escritores y conocer sus historias. Y pues ya saben, esto me emociona y seguramente cada vez que empiece una plática de prólogo abierto voy a decir lo mismo porque es algo genuino. Y hoy estamos teniendo, bueno, vamos a tener una conversación con una escritora, una autora que admiro mucho, que es de las, creo, primeras que conocí en esta plataforma. Y bueno, es Alba García Marcos. Les voy a leer un poco sobre ella, porque aquí tengo una descripción muy bonita que ella misma me compartió a mi petición, que ella es escritora y comunicadora especialista en convertir lo cotidiano en historias llenas de humor y sátira. Es autora de Más para allá que para acá, un libro, una novela de comedia protagonizada por una tarotista sarcástica y también de la serie de 3 libros, Los Apericuentos, relatos gastronómicos breves, y en su newsletter, El Ingrediente Secreto, mezcla storytelling y carcajadas para hablar de escritura, anécdotas y el caos creativo. Su estilo es desenfadado, mordaz y sin miedo a reírse de todo, empezando por ella misma. Esta parte me encanta, ¿no? Que sea desenfadado, que sea mordaz a la par y que nos permita no ser tan rígidos y sino más libres. Entonces, eso a mí me fascina. Vamos a invitar a Alba, que ya vi que se conectó. Hola. Hola, Luz. Paola, ¿cómo estás, Paola? Muchas gracias por estar aquí. Gracias por no perderte prólogo abierto. Vamos a Alba. Ya estoy aquí. Alba, qué gusto, qué honor. Muchísimas gracias por aceptar y por estar hoy aquí en un dominguito. Yo sé que estás desde Londres y que ya es tardes para ti, entonces muchas gracias por justo compartir un dominguito rico conmigo. Muchas Gracias a ti gracias. por invitarme, Paloma. Ay, es un honor, muchas gracias. ¿Cómo estás? Cuéntame. Muy bien, deseando empezar esta charlita entre nosotras. Espero que se pueda ir uniendo gente y si no, bueno, creo que queda grabado porque a veces Sí. con los directos es complicado coincidir el día y la hora, pero bueno, para eso después Sí. lo compartimos. Exacto, sí, se queda grabado, eso es lo bonito del en vivo y después nos pueden ver diferido porque sí, también evidentemente tenemos muchas actividades y así que después lo podrán ver, dice Paola. Buen día, mi programa favorito de los domingos. Ay, muchas gracias, Paola. Pilar, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Alba, bueno, tenemos esto pactado desde hace como un mes y cachito, ¿no? Más, ¿no? Más de un Sí, mes. más de un mes. Entonces me emociona y yo sé que apenas encontré tu correo, pero ya leí tu escrito y todo y me emociona también compartirlo el jueves. Pero cuéntanos un poquito de ti. Cuéntanos, yo siempre digo, ¿quién es Alba? Pero esa es una pregunta muy profunda y que no podemos contestar, siempre tiene puntos suspensivos. Pero bueno, cuéntanos un poquito de ti para que te conozcan. Bueno, yo en la presentación creo que está bastante acertada. Pero bueno, sí, soy Alba, soy escritora y soy comunicadora. Y entonces esto de escribir, pues ha ido siempre conmigo desde que empecé, desde que uno aprende a escribir. Luego por la profesión, porque soy periodista y publicista, entonces siempre la escritura ha ido conmigo y ahora están como estas dos ramas que se enfoca también un poco en Substack porque tengo 2 newsletters para diferenciar un poco este Sí. camino de esta es mi parte de escritora, además más divertida, donde me permite experimentar, donde es todo ficción, aunque bueno, en la ficción siempre se esconde verdad. Claro. Y luego tengo el Substack de ecocomunicación, que es donde enseño a la gente todo lo que yo sé sobre comunicación, tanto para ayudarles con sus newsletters, en sus negocios. Entonces son como dos ramas diferentes.
Ese sería un poco el resumen. Ok. Eco es tu empresa de servicios de comunicación, ¿cierto? Sí, exacto. Ok, maravilloso. Y empezaste, yo aquí haciendo preguntas, porque soy muy chismosa. Para eso estamos, yo contesto a todo, yo siempre lo digo. Empezaste en Substack, pero como desde un lado más de personal y de ficción, ¿cierto? Y Sí. después fue Eco. Sí, sí, totalmente. De hecho, esto fue porque yo tenía otra newsletter en otro programa, llamémoslo, que era Tiny Letter, que no es el famoso MailChimp. De hecho, lo compró Ah, sí, MailChimp, sí. pero era un poco como cuando empezó Substack. Es muy minimalista, solamente era para escribir texto, no podías programar, y yo escribía ahí mis newsletters semanales, que es como hago ahora en Substack. Entonces, cuando vi a ciertos escritores, claro, todo el mundo sabe, Substack empezó en el mercado americano, entonces había muy pocas personas en español, y no tenía mucho sentido, pero dije, bueno, un día dije, me lo llevo todo para allá. De hecho, importé todas las newsletters y me fui allí. Entonces, claro, con mi newsletter de escritora sí que llevo quizás un año, pero sin utilizar Substack en todo su potencial. Es decir, escribiendo mis newsletters, enviándoselas a mis suscriptores y ya está. Pero con Eco, pues nada, 2 meses solo. Y la diferencia se pueden ver en que usándola como también la parte de red social que tiene, pues sí, hay una gran diferencia. Sí. A ver, vamos a saludar a las personitas que se Hola, Diego. conectaron. Leo, Carmina, Héctor, Juan, Samuel, Diego. Y dice Diego, ¿cómo hacen vivo? Pregunto. Donde hay un símbolo de más, ahí le das. Y abajito creo que te pone post, nota y te Sí, pone en vivo. sí. Entonces ahí está, ahí justo donde haces las notas, donde haces los posts, también ya está esa opción de en vivo. De hecho tiene poco, pero Pero hay que decir que solamente en el móvil. Si lo estás utilizando en el ordenador, no tienes la no opción de sale. hacer vivo. No. Sí, no, no nos sale, es cierto. Olita Samuel, dice Juan, Hola, hola, ¿qué Samuel. método de edición has usado? ¿De Si qué? puedes especificar, porque no Sí, me ¿de queda qué? claro. Claro, ¿de qué? ¿De video o de los textos? Creo que hay muchas preguntas del uso de Substack. Yo Sí. no soy experta. Yo aquí estoy aprendiendo y le pico a todo, pero no soy experta. Creo que Alba sabe más. Sabe más. Aprovechar, si tenéis preguntas de eso, aprovechar. Sí. Sí, aprovechar porque Alba, yo sé que estás incursionando justamente en eso, ¿no? En enseñarnos cómo sacar ese potencial que lo estás viendo y que me dijiste con Eco, ¿no? Ah, dice Juan que se refería al libro. Ah, ok, ok. Vale, yo tengo en total 7 libros ya publicados. Entonces, tengo la experiencia de todos los tipos de edición. Desde ir de la mano de una editorial tradicional, que son los que tú firmas el contrato con ellos y se encargan del resto, que luego aquí podemos hacer los matices si queréis profundizar en esto, hasta ir contratando los servicios o hacerlo todo yo y publicar con Amazon. Así que podemos hablar también pros y contras de todas las opciones, Ujú. que las tienen. No hay un método perfecto, ¿eh? Todos tienen pros y contras. Ok. Sí, igual acuérdense que Alba también suscríbanse a Alba y Alba también ahí justo los hace partes y los puede hacer partes también de ser sus editores de los próximos libros. Sí, sí, Entonces, sí, ese es muy nuevo. Eso lleva como 2 semanas. entonces acérquense a ella, suscríbanse. Diego, bienvenido, eres nuevo. Muy bien, qué bueno, aprovecha este espacio es muy bonito, esta plataforma es muy bonita. Y si quieren, al final les digo cómo yo hago los en vivos para que le hagan preguntas justo a Alba más sobre esta parte de eco, del ingrediente secreto, Sí, del ingrediente perfecto. secreto y de sus libros. Sí, justo. Me gustaría hacerte esta pregunta de ¿qué significa para ti la escritura? Cuéntanos un poquito qué significa para ti. Pues para mí es gran parte de mi vida porque ya mencionaba antes, ya sea profesional o la parte esta de ficción,
siempre ha formado parte de mí. Entonces sirve un poco, digamos, también de terapia, de desahogo, de ser también desarrollar esa parte creativa, que intento además con las dos, aunque sea algo más no profesional, yo sí que intento ser pues más original o intentar explicar las cosas de otra manera, que no quede todo muy encorsetado, como muy, ¿no? Es que parece que para ser profesional tienes que utilizar palabrejas y hacerlo todo como más complicado de lo que es. Entonces sí, para mí es bastante importante. A mí me gusta mucho tu esencia porque justo es como más relajada y se siente que, o sea, lees y es algo importante, pero te diviertes a la par de leer, ¿no? Y Sí. eso me gusta mucho, que creo que también pasa con Samu, Miradero, que también, o sea, terminas riéndote, o sea, aparte de que es algo muy serio, terminas riéndote y reflexionando a la par, ¿no? Y me pasa también contigo, me gusta mucho esa esencia. Y obviamente sigo también Eco, que ahí acabo de leer justo el último post que pusiste. Entonces a mí me parece, dices, amo, gracias, no, pues sabes que somos súper fan. Ya te lo he dicho, somos súper fan. Lo somos, somos. Sí. Entonces, bueno, ¿cuándo te encontraste con la escritura? Porque bueno, sé que muchos de nosotros nos encontramos desde que aprendemos a escribir, pero ¿cómo fue eso? Pues hay, no sé, cuando eres niño siempre tiendes más, hay niños que tienden más, no sé, al deporte o a jugar con las muñecas o los puzzles, no sé, como afición, como juego. Pues a mí me dio por libreta comprar, bueno, que me compraran, cuando eres niño te lo tienen que comprar, libretas bonitas y bolígrafos de todos los colores y siempre iba con una libreta en la mano. Y así surgió. ¿Y cuándo decidiste publicar? Bueno, me imagino que en el camino hiciste esta decisión, voy a ser periodista, Hmm. justamente por esta relación con las palabras. ¿Y cuándo decides cómo cambiar todo y publicar y hacerlo como, pues ya, vamos a decirle, como más profesional, no solamente de hobby? Claro, realmente son como dos partes. La parte de estudiar periodismo, en España, por ejemplo, tienes que ir tomándolo ya como en el instituto. Y yo, por ejemplo, comparo con mi hermano y mi hermano pues, fue el típico que no sabía hasta el final qué estudiar, no lo tenía claro y a mí me pasó todo lo contrario. Yo, para mí, periodismo era no había opciones, era la única opción. Eso es la parte profesional. Pero en la parte de escritura, yo creo que llega un momento en el que quieres intentarlo o hacerlo más profesional, pero ojo con esto, no significa que si no publicas un libro no eres escritor o eres escritora, para nada, no tiene nada que ver. El libro al final es un producto físico y puedes escribir en digital y no publicar nunca en papel, puedes publicar en otro formato, o sea, que tener un libro no significa que hasta que no tengas el libro no eres escritor o eres escritora. Claro. Y en mi caso fue la pandemia. Cuando decidí publicar, con mi marido siempre estamos hablando de qué hacer y siempre cosas muy creativas y fue él el que me dijo, bueno, ¿y por qué no publicas un libro? Claro, aquí viene ya la historia de cómo se hace, porque yo no tenía entonces ni idea. Y él, bueno, pues se busca, siempre hay una manera y aquí es cuando ya empiezas a investigar de, vale, cuáles son las opciones, porque en mi cabeza, y supongo, no sé, porque después yo trabajo con muchos escritores, que cuando se desconoce el mundo, solamente se tiene esta idea de, no, tiene que ser con una editorial que te contrate o que te descubra para poder publicar un libro. Y hoy en día, pues afortunadamente hay tantas opciones que al revés, tomar la decisión puede ser difícil porque hay muchas opciones para publicar. Sí, y creo que también depende de lo que uno está buscando y también del trabajo, porque yo le digo a mi editora, a mí me aterra tener que hacer el trabajo de todos. O sea, me refiero a cuando salgo el libro, pues la parte del marketing, ¿no? Que digo, bueno, yo escribo, no sé nada de marketing y no sé cómo vender, ¿no? Justo Pero yo ahí te tengo que decir, Paloma, que aunque vayas con editorial, esa parte la vas a tener que trabajar. Sí, y justo me decía ella, es que de todas maneras la tienes que hacer, ¿no?
Sí. De todas maneras la haces. Y me dio mucha risa porque en tu texto leí que ponías así, o sea, vender un libro, intentar vender un libro, así como autora es como vender helados en el Polo Norte, ¿no? Y yo, sí, parece que sí. Sí, de hecho, además,